Italia limita con 4 países que son Eslovenia, Austria, Francia y Suiza. La tasa de desempleo 9,8%, la tasa de desempleo juvenil 29,3%, la tasa de ocupados 59,1%, la tasa de inactivos 34,4%. El 84% de la población se identifica católicos romanos. Actualmente 50 millones son bautizados. También existen otros grupos de cristianos orientales. El 1,2% son adventistas, mormones y evangélicos. El idioma que hablan es el italiano. La bandera italiana está conformada por 3 franjas verticales, verde, blanco y rojo. Su significado: verde por las llanuras italianas, blanco como los Alpes, rojo como los volcanes. El escudo italiano está conformado por una estrella blanca con 5 puntas cuyos bordes son de color rojo. La rueda representa el trabajo y el progreso. La rama de roble simboliza la fuerza. La rama de olivo, alegoría. Estas 2 ramas están unidas con una cinta roja que lleva la frase República Italiana. El himno nacional italiano fue creado y compuesto en 1847 por Goffredo Manelli y Michel Novara. Mi nombre es Ariana Starley Purizar Castillo y a mí me toca poner capítulo 2, situación económica de Italia. La situación económica de Italia es una economía desarrollada en el estado de madurez, con un sector terciario preponderante, un importante tejido industrial y un sector primario modesto. PBI per cápita de Italia 2018 y 2019. En 2019, la cifra del PBI fue de 1.787.644 millones de euros. Respecto al 2018, el PBI en Italia creció a 22.243 millones de euros. En el PBI per cápita 2019 fue de 29.610 euros, mayor que en el 2019, que fue de 29.220 euros. Índice de Desarrollo Humano IDH. En el 2018, el índice de desarrollo humano en Italia fue de 0,833 puntos, lo que se supone una mejora respecto al 2019, en el que se situó en 0.878. Deuda pública. La deuda pública en el 2019 en Italia fue de 2.409.841 millones de euros. Está entre los países con más deuda del mundo. Análisis comparativo: Perú e Italia. Italia es una de las 10 economías más importantes del mundo por volumen del PIB. Gracias. Hola, mi nombre es Viri Ramírez y yo les voy a hablar sobre los sectores productivos. En la economía podemos encontrar 3 sectores productivos que conforman las divisiones de la actividad económica. Dichas divisiones se relacionan con el proceso de producción que se desarrolla. Los sectores productivos de Italia antes de la Segunda Guerra Mundial eran enfocados principalmente al sector primario, pero después de esta se enfocaron principalmente en el sector secundario y terciario, que son de la industria y los servicios, respectivamente. El sector primario. Cultivo. Bueno, primero les voy a dar un pequeño concepto de lo que es sector primario. El sector primario se conforma por las actividades que se relacionan con la extracción y la transformación de los recursos en productos primarios. Estos son utilizados como materia prima en otros procesos productivos. Bueno, ahora pasemos al cultivo, que es uno de los sectores, uno que abarca el sector primario. Italia es un país poco favorecido por la naturaleza para el desarrollo de este sector, debido principalmente al suelo y la característica del clima, que no posee un buen clima, ¿no?
Pero a pesar de esto, gracias a sus prácticas sostenibles y sus cultivos orgánicos, se, se considera una cultura tiene una cultura de cultivo ejemplar. Italia se caracteriza por los cultivos de cereales, tales como trigo, maíz. También se cultivan algunas frutas, ¿no? Que son las peras, melocotones y manzanas principalmente. Los sembríos principalmente se ubican en Emilia, Véneto, Campania y Sicilia. También podemos decir que Italia cultiva gran cantidad de vid. Silvicultura. La industria forestal tampoco es, eh, es muy limitada, la verdad, no, ya que no cubre sus necesidades. Además, debido a la utilización excesiva de bosques para el cultivo, gran cantidad de estos bosques y del suelo de estos bosques ha sufrido erosión, que desfavorece demasiado a este sector. Debido a esto se ha avanzado mucho en explotación, pero con el tiempo quedarán inutilizables, ¿no? Que no les convendría a la larga. Ganadería. La ganadería en Italia es de poca importancia. A pesar de ello, Italia es un país que se caracteriza por la industria lechera, específicamente en la producción de quesos. Cabe recalcar que se producen alrededor de 50 tipos diferentes de quesos, principalmente en la región de Lombardía. Para el 2017, Italia rompió el récord de venta y producción de queso parmesano, con 147 toneladas. Pesca. La pesca también es poco relevante, a pesar de tener gran cantidad de territorio costero, en lagos y ríos. Esta tiene muy poca importancia. Las especies que destacan son las gambas, sardinas, truchas, etc. Para julio de 2018, un informe de Global Fishing Watch puso al descubierto que Italia es el país con mayor número de casos de pesca ilegal sobre el mar Mediterráneo. Minería. Eh, como todas las actividades del sector primario, tampoco es un gran productor de minerales. La mayoría de sus minas de hierro, carbón, han sido abandonados porque no les resulta rentable o porque simplemente los recursos se han acabado. Actualmente Italia se caracteriza por la extracción de granito, arcilla, arena y piedra pómez. El sector secundario. El sector secundario se vincula principalmente a las actividades artesanales y de la industria manufacturera. A través de estas, los productos del sector primario son transformados en nuevos artículos que pueden ser bienes de consumo o bienes de equipo. Italia se caracteriza por ser un gran productor industrial. Sus principales centros industriales se encuentran al norte de su territorio, principalmente en Lombardía, y aquí se fabrican productos de hierro, textiles, maquinaria pesada, etc. También podemos hablar de su industria automotriz, donde destacan marcas muy importantes a nivel mundial, tales como Ferrari, Fiat, Maserati, Ducati, etc. Tales tanto motos y carros, y son consideradas de lujo también. Bueno, ahí podemos ver algunas marcas que son italianas de vehículos automotores y también de ropa y de accesorios para el uso, que este sector se ubica al sur del país. Esta actividad industrial mayormente es del sur. Se producen productos de muy buena calidad, como anteriormente lo dije, y son considerados de lujo, realmente de lujo. En esta industria que se encuentran marcas como Giorgio Armani, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, etc. Asimismo, también Italia produce una gran cantidad de cemento y acero, siendo el segundo máximo productor de Europa, solo atrás de Alemania. También podemos decir que Italia produce grandes cantidades de energía fotovoltaica, que es la energía solar, siendo la segunda en todo el mundo. Esto demuestra que el impulso al uso de energías renovables la ha llevado a no depender tanto de las importaciones de petróleo y gas natural. Ahí podemos ver un cuadro de la gestión de energía en Italia, que es muy bueno. Bueno, pasamos al sector terciario. Es el que se dedica a ofrecer servicios a la sociedad y a las empresas. En este grupo se pueden identificar todo tipo de comercios, desde el más pequeño hasta el que posee una finanza enorme.
En ese sentido, su labor consiste en suministrar a la población todo lo producido en los dos sectores anteriores, ¿no? Que les he mencionado. Italia se caracteriza por tener un buen sistema de salud, un buen sistema bancario y educación, además de comercio al por menor, entretenimiento y telecomunicaciones. Pero aquí les hablaremos principalmente de turismo, que es el que más destaca, ¿no? Italia posee una gran cantidad de atractivos turísticos, que hace que sea el quinto país más visitado a nivel mundial, el quinto. Esto gracias a que es posible llegar vía aérea, terrestre o marítima. Además, gracias a las diversas conexiones que posee dentro de su territorio, les resulta muy fácil a los turistas, principalmente de Europa, moverse dentro de este. También cabe resaltar que los ciudadanos europeos pueden entrar y circular tan solo con su carnet de identidad, mientras que para los no europeos sí es necesario el pasaporte. Los principales destinos turísticos son Roma, podemos ver el Coliseo Romano, eh, Venecia, que en Venecia encontramos la Basílica de San Marcos, el Campo San Polo, Palacio Ducal, Museo Correr, etc. Milán, donde podemos encontrar el Estadio San Siro, la Catedral de Milán, etc. Esta industria también se ve potenciada gracias a la tradición y gastronomía, donde destacan las pastas principalmente. También tiene un buen sistema de transporte que se conforman por los buses y por los trenes. Bueno, para finalizar, les presentamos un cuadro que se detalla la repartición de las actividades económicas por sector, ¿no? Podemos ver que el empleo por sector en porcentajes del empleo total, ahí podemos ver el sector primario, que es el 3.7%, el sector secundario, que es 25.6%, el sector terciario, que es el 70.7%. El valor añadido en porcentaje al PBI también lo podemos ver ahí, y el valor añadido. Eso sería todo. Muchas gracias. Capítulo 4. Sector externo de Italia. Mi nombre es Eric Brian Paucar Tirado y soy el encargado del grupo. La balanza comercial. La balanza comercial de Italia, según unos estudios, ocupó el puesto número 42 en el ranking a nivel mundial. Por ejemplo, un caso similar que obtuvo Italia en su balanza comercial en el año 2019 fue de 52.934 millones de euros. ¿Por qué es esto? Porque obtuvo un PBI del 2,96%. Esto significa que las importaciones de Italia fueron menor que las exportaciones. Esto le dio una ganancia a Italia. A comparación de otros años, como por ejemplo en el año desde 2004 hasta el 2011, donde obtuvo saldos negativos, pero desde ahí fue mejorando. Productos de exportación y destinos. ¿Cuáles son los productos principales de exportación de Italia? Sus principales productos son automóviles, son gases, petróleo, entre otros productos. Estos productos son exportados a Alemania, Francia, Estados Unidos, Reino Unido y España. Los productos de importación son los principales, son máquinas, transportes, metales, puede ser petróleo también, minerales, entre otros productos. Los países a los que son importados estos productos son China, Alemania, Países Bajos, Francia y España. ¿Qué son los tratados de libre comercio y los convenios? Los tratados de libre comercio son acuerdos entre uno o más países para un beneficio mutuo. Por ejemplo, los tratados de libre comercio que tiene Italia es el Espacio Económico Europeo, Sistema Generalizado de Preferencias y el Tratado de la Nación Más Favorecida.
por Italia, al ser parte de la Unión Europea, con todos los miembros, todos los países que conforman la Unión Europea participan todos unidos participan en los tratados. Ya. En el caso de Espacio Económico Europeo, esto permite la libre circulación de bienes y servicios, capitales y personas para una diversificada competencia en exportación. Los países que pertenecen a este tratado son los países miembros de la Asociación Económica de Libre Comercio y la Unión Europea, como es el caso. El sistema generalizado de preferencias. El sistema generalizado de preferencias es consiste en que los miembros de los países se otorga, a los países que están excluidos fuera de la Asociación Asia-Pacífico, les dan 0% aranceles en su exportación de los productos, para que esto otorga ingresos en sus exportaciones. Y al trato de la nación más favorecida consiste en que todos los países que conforman este tratado sean beneficiados mutuamente, sin exceder a los demás. Esto otorga que aumente su crecimiento en sus países, y aumente sus exportaciones, como es el caso que están la Unión Europea, Japón, Canadá, entre otros. Gracias. Capítulo 5. El sistema monetario e inflatorio. El Banco de Italia es el Banco Central de la República Italiana, también llamado Banca Italia. Se encuentra ubicado en el Palazzo de Koch en Roma. Fue fundada en 1893, luego de los 4 primeros bancos, hasta 1928. Estaba dirigido por un director general. Desde entonces se dirige por un gobernador. El mandato dura 7 años. En 1999, el Banco Central Europeo permite la inclusión del euro y la eliminación de las monedas antiguas. El objetivo es asegurar la estabilidad y la eficiencia en cumplir las reglas y regularizaciones. En el 2005 se perdió la exclusividad de la autoridad en el sector crediticio y en otras funciones, incluyendo el control del mercado. En el 2006 posee una reserva de oro estimada en 2.451.8 toneladas y el gobernador actual es Ignacio Visco. La emisión del circulante. Las monedas. El euro. En el 2002 comenzó el tránsito de la moneda italiana. El Banco Central Europeo permite a cada país el tránsito de 2 monedas memorables de 2 euros cada periodo. Las monedas poseen un bosquejo distintivo tributado a cada obra de arte celebradas en Italia. Fue un sufragio el proyecto de las monedas, ya que fue por un pronunciamiento en televisión donde permitieron que el público italiano eligieran el diseño. La moneda de 1 céntimo se representa por el castillo de Federico II de Castel de Monte. Está hecho de acero y cobre. 2 céntimos se representa el Mole Antonelli de Turín. También está hecho de acero y cobre. La de 5 céntimos está el Coliseo de Roma. También es hecho de acero y cobre. La de 50 céntimos representa el nacimiento de Venus y de Sandro Botticelli. Está compuesto de oro nórdico. La de 1 euro, el hombre Vitruvio de Leonardo da Vinci, que está compuesto de oro nórdico. La de 2 euros,
es el retrato de Dante Alighieri por el fresco de Rafael La disputa del Sacramento. Está compuesto por oro nórdico, el billete. El billete también es por el euro. Están fabricados de algodón puro, lo que mejora su durabilidad y el tacto característico. Miden desde 120 por 62 milímetros hasta 160 por 82 milímetros, donde representan varias combinaciones de colores, incluyendo numerosas y complejas medidas de seguridad, tales como la marca de agua, el tinte invisible, los hologramas y las microimpresiones. También se puede identificar su origen a partir de la primera letra de su número de serie. Tenemos el billete de 5 euros, que es de tamaño de 120 por 62 milímetros, es de color gris y su periodo arquitectónico es clásico. La de 10 euros mide 127 por 77 milímetros, es de color rojo y su periodo arquitectónico es romántico. La de 50 euros es de tamaño de 140 por 77 milímetros, es de color naranja y su periodo arquitectónico es renacentista. El billete de 100 euros es de tamaño de 147 por 82 milímetros, de color verde y su periodo arquitectónico es barroco. El de 500 mide 160 por 82 milímetros, es de color morado y su periodo arquitectónico es de la arquitectura moderna del siglo XX. El comportamiento inflatorio. La economía de Italia es la octava más grande del mundo en términos absolutos de acuerdo con el PBI nominal. El sector de la industria ha sido el motor de desarrollo en Italia y en la actualidad es el eje de la economía. El sector terciario o servicio también pesa en la economía de Italia. Su deuda es de 2.409.841 millones de euros con un porcentaje de 134.8% del PBI. Su deuda per cápita es de 39.925 euros por habitante, son los más endeudados. En el PBI per cápita es muy buen indicador de nivel de vida. En el caso de Italia es de 29.610 euros, por lo que se encuentra en el puesto 29 del PBI per cápita. En la actualidad, la tasa de variación del IPC en Italia en el mes de abril del 2020 ha sido del 0%. Es una décima inferior al mes anterior. La inflación acumulada en el 2020 es del 0.2%. Hay que destacar también la subida del 2.3% de los precios de los hoteles, los restaurantes, los cafés, hasta una tasa interanual en el 0.8%, que contrasta con el descenso de los precios de las viviendas del menos 3.8% y una variación interanual del menos 4.2%. Gracias. Okay. Organismo recaudador. El organismo recaudador de Italia es público y está sujeto a la dirección y supervisión del Ministerio de Economía y Finanzas. Es una agencia que se ha hecho cargo de manera universal de las relaciones legales, activas y pasivas, incluidos de las empresas Equitalia. El objetivo de la agencia de recaudación de ingresos es mejorar la actividad de recaudación nacional a través de un enfoque que garantice una gestión rentable, la satisfacción de los contribuyentes por los servicios prestados y también prevenir y combatir la presión fiscal. Su misión como agente recaudador es aumentar la efectividad de la recaudación al reducir los costos que soporta el Estado. Bueno, este es el nombre de la Agencia de Recaudación de Ingresos, está en italiano, esta es su página web, que bueno, aquí podemos conocer más sobre la agencia, podemos conocer más sobre las instituciones de crédito, sobre los intermediarios, las empresas y profesionales, sobre los ciudadanos
y entre diversos servicios. Bueno, este es el logo de las empresas del grupo Equitalia. Ellos ejercen la recaudación de los impuestos en todo el territorio nacional. Bueno, este es un ejemplo. Por ejemplo, Equitalia realiza principalmente funciones estratégicas para dirigir y controlar la actividad de los agentes de recaudación. Mientras tanto, los agentes de recaudación se encargan de los aspectos operativos, administrando las sucursales y las relaciones con los contribuyentes y entidades. Bueno, Equitalia apoya a los agentes de recaudaciones como proveedores de soluciones tecnológicas. Estos son los principales impuestos de Italia. Podemos ver que está el impuesto al ingreso personal en Italia, que bueno, sus siglas es IRPEF. Si eres residente en Italia, deberás pagar impuestos sobre tus ingresos globales. La tasa varía desde el 23 hasta el 45%. Los impuestos son retenidos por el empleador mensualmente en base a estimados anuales. El segundo es el impuesto municipal a la propiedad, que sus siglas es ICI, que bueno, varían entre el 0.4 a 0.7% del valor registrado de una propiedad o de una tierra de cultivo, y basados en el valor de mercado si es un edificio. El último es el impuesto general sobre la renta de las sociedades, que sus siglas son IRES, que bueno, es del 33%, se calcula sobre la renta imponible del periodo de gestión determinados por las leyes, y el IRES se aplica a los sujetos residentes, independientemente del lugar donde trabajen. Okay, la presión fiscal. La presión fiscal es un término económico que se refiere a la cantidad de dinero que el Estado recibe por partes de particulares, familiares y entre otros obligados a pagar por tributos. Bueno, esta es una tabla de la presión fiscal de Italia, que bueno, que podemos ver que va desde el año 2000 al año 2018. ¿Okay? También vemos que se mantiene sin cambio en el último año con un 41.8% del PBI, que bueno, Italia es uno de los principales, Italia es uno de los países con más presión fiscal del ranking. Y bueno, también podemos ver que los ingresos tributarios por per cápita son de 12.237 euros, que esto quiere decir que los italianos pagan al Estado una cifra medio alta, en comparación a los que pagan los del resto de los países del ranking de presión fiscal. Y bueno, aquí está el ranking de presión fiscal, que podemos ver que Italia está entre los cinco primeros lugares, está con un 42.7, igual que Suecia. También vemos que está el IRPF, que es el impuesto al ingreso personal, que también está entre los 5 primeros, obteniendo el cuarto lugar con 42.0. Y por último, el impuesto de sociedades, que bueno, Italia está en el último lugar con un 2.1.